Cordial saludo para todos los participantes del curso virtual sobre el aula extendida de la Universidad de Santander, montada sobre la plataforma virtual de aprendizaje Moodle. En este video en particular, vamos a trabajar dentro del aula extendida, vamos a manejar el tema correspondiente a los aspectos colaborativos. Entonces, básicamente, recordemos que el aula tiene un estándar por semana, cada semana tiene unas secciones y una de esas secciones se llama aspectos colaborativos. En esta sección es donde trabajamos la parte de colaboración, la parte de interacción estudiante-docente y estudiante-estudiante. Entonces, básicamente, el tema es bastante importante. Para recordarles, el conferencista Sergio Arturo Medina Castillo, con estudios de Ingeniería de Sistemas, Informática para docentes a nivel de especialización y Gestión de la Tecnología Educativa a nivel de maestría, con más de 32 años de experiencia en academia, investigación y gestión tecnológica. Entonces, cuando hablamos de la parte colaborativa, pues hay tres aspectos, realmente son tres. El foro, el chat y el wiki. Sin embargo, en esta primera etapa de implementación del aula extendida vamos a hacer, digamos, énfasis en dos de los elementos del aspecto colaborativo. El foro, que es la comunicación asincrónica, o sea, fuera de línea, en donde hay unos temas a desarrollar, unos temas a tratar, y viene obviamente el desarrollo de esos temas, ¿cierto? Como tal. Y el chat, que ya es la comunicación sincrónica, que ya exige la presencia en un tiempo específico de todos los participantes del curso y que se usa pues en algunos aspectos importantes como resolución de dudas y cosas de ese estilo. Entonces vamos a trabajar en esta entrega de este video esos dos aspectos colaborativos, el foro y el chat, para que nos quede bastante clara el concepto. Entonces, estando dentro de nuestra aula virtual de la Universidad Santander, entonces ya hemos trabajado la semana número 1, recuerden que hay un estándar, semana 1, semana 2, y cada semana maneja su guía de aprendizaje, rúbrica, material de apoyo, aspectos colaborativos y las evaluaciones. Hemos trabajado la guía de aprendizaje y rúbrica, hemos trabajado los materiales de apoyo y vamos a trabajar en estos momentos los aspectos colaborativos y habíamos dicho exactamente la comunicación fuera de línea asincrónica o foro y la comunicación sincrónica en línea que sería el chat. Entonces vamos a comenzar con la parte correspondiente al foro. Para eso inicialmente vamos a activar la edición. Recuerde que siempre que vayamos a agregarle elementos a nuestra aula de acompañamiento virtual, entramos por activar edición en la parte superior derecha, aquí lo estamos haciendo, para poder ingresar más elementos a nuestra aula. Entonces ya teniendo nuestra aula en modo edición, estamos en la semana número 1, en la parte colaborativa. Entonces vamos a crear un foro. Entonces lo que hacemos es, le decimos añadir una actividad o un recurso, como se encuentra aquí abajito, y buscamos dentro de la gama de opciones que trae Moodle, escogemos la opción que dice foro. Aquí está el foro, ¿cierto? Escogemos el foro y le decimos agregar. Es importante hacer la claridad de que tenemos uno puede manejar varios tipos de foros, digámoslo así, ¿no? Como para hacerlo un poco más claro. Aquí sería el foro, ¿cierto? Foro de ejemplo. Y voy a aprovechar acá para, de una vez en la parte, foro de ejemplo, y uno aquí hace la descripción del foro, ¿cierto? Aquí se hace la descripción del foro. Y aquí voy a aprovechar para indicar que hay unos foros llamados el foro social, ¿cierto? Que es donde se hacen presentaciones, donde generalmente se recomienda que por lo menos en la primera semana de un curso de acompañamiento virtual o un curso virtual exista un foro social, exista un foro de presentación en donde tanto los tutores como los participantes hagan la presentación suya, ¿cierto? Que escriban sus nombres, ubicaciones, ocupaciones, estudios, hobbies,
etcétera, etcétera. Entonces, esa parte es importante, ya sea para presentaciones o ya sea un foro para hacer interacción, ¿cierto? Puede ser que de pronto, en algunos casos, para hacer una comunicación, ¿cierto? Comunicación, interacción. En algunos casos, cuando hay cursos muy extensos, a veces ocurre que se requiere en algunas semanas algunos foros para distensionar, ¿no? Unos foros sociales donde se tratan temas muy generales, pero por lo menos en el foro social sí hace referencia al de las presentaciones, ¿no? Y ojalá ese foro social sea en la primera semana, ¿cierto? Que es como donde la gente está ingresando al foro, así sea un curso de acompañamiento virtual, así sea así, no importa, se requiere una presentación para hacer digamos, el módulo del curso un poco más personalizado. También existe el foro temático, que es donde ya básicamente se hace el debate de ideas y conceptos, donde se maneja el concepto del aprendizaje colaborativo, que básicamente se hace a través de temas que normalmente se manejan con preguntas detonadoras. Se llaman así, ¿no? Es un nombre que se le da en términos de... entonces la idea es, por ejemplo, si voy a hablar, por ejemplo, del clima o de la parte natural de las ciencias naturales o algo así, uno puede colocar una pregunta diciendo, bueno, ¿considera que el cambio climático ha afectado la vida normal de las personas o algo así? Es decir, generalmente los foros temáticos buscan hacer aprendizaje colaborativo, que cada participante aporte y se coloca inicialmente un tema y ojalá una pregunta que ponga a pensar, ¿no? Porque en lugar de colocar ahí, hablemos de la política del país. Política del país, no, colocar aquí considera que los partidos políticos, entonces uno coloca una pregunta que sea mucho más motivante para la participación. Y las personas van participando y al final se debe concluir, ¿no? ¿Cierto? Hay una pregunta detonadora, hay una participación, hay unos aportes que hace cada uno, ¿cierto? Hay una moderación, hay el moderador, que sería el docente, tiene que ir, ese moderador es para orientar, ¿no? Para guiar, que la gente no se salga de los temas específicos del foro, ¿no? A veces hay una pregunta detonadora, hay unos aportes de las personas, pero a veces las personas empiezan a divagar con base en lo que van respondiendo. Entonces, la función del docente es moderar, ¿no? Es moderar, y si de pronto ve que hay un tema o una parte del tema que se ha trabajado demasiado, puede hacer otra pregunta o puede orientar el tema para que vuelva al cauce y se trabaje en todos los aspectos del tema. Entonces, la función del moderador docente es muy importante. Y también hay que hacer la conclusión. Esto es muy importante, que al final se haga la conclusión. Siempre en los foros temáticos ocurre de esa manera. O sea, hay un tema importante que ojalá se maneje con una pregunta detonadora, unos aportes de las personas y también obviamente la moderación del docente para orientar, para que el tema siga su cauce, y al final el moderador debe concluir, tratando de incluir la mayoría de los aportes que hacen los participantes. Esa parte es muy importante. También hay que hacer claridad en la parte de los foros temáticos, sobre todo, que hay aportes, digamos que hay aportes netamente personales, digámoslo así, ¿cierto? De cada participante, y también hay comentarios a aporte de otras personas, ¿cierto? Es decir, la idea es que generalmente se recomienda, cuando se haga un foro temático, además de que hemos dicho del tema, la pregunta de detonar, los aportes, la moderación y la conclusión, es importante también tratar de sugerir que no solamente las personas hagan su aporte como tal,
sino que lean los demás aportes de los compañeros y comenten sobre ellos, ¿no? Sobre algún aporte, hagan la controversia o el apoyo, o obviamente el acompañamiento, o profundizar más la idea, o debatirla. Entonces es importante eso, ¿no? Que haya aportes personales, cada persona coloca su aporte, pero también que haya aportes o comentarios sobre los aportes de las demás personas. Eso sería lo del foro temático. Y está, pues, el foro de dudas e inquietudes, también aparece ahí, ¿cierto? Que es un foro en donde, como su nombre indica, ¿cierto? Las personas pueden dejar ahí las inquietudes que tengan del tema de la semana. Digamos que el foro social que vimos acá arribita, se sugiere, ¿no? Se sugiere que por lo menos exista en la primera semana. El foro temático cuando se requiera, no tampoco es obligación que sea todas las semanas, sino cuando se requiera que a través de un foro se debata un tema para generar conclusiones, ¿cierto? Como tal. Y el foro de dudas e inquietudes sí se recomienda que sea uno por semana, porque en ese foro el estudiante va a indicar qué no ha entendido del tema o de la actividad, ¿cierto?, que se está desarrollando. Es un foro importante porque podemos con ese foro encontrar esas inquietudes que tienen los estudiantes por semana. Entonces, foro social, ojalá la primera semana, foro temático cuando se requiera la colaboración para generar aprendizaje, y el foro de dudas e inquietudes, que debería ser semanal para conocer allí todas las inquietudes, los inconvenientes que tienen los estudiantes. Luego de la descripción del foro, ¿cierto? Es importante también manejar el concepto de la calificación, ¿cierto? Como tal. Entonces, en la calificación, perdón, acá, en las calificaciones, ¿cierto? Bueno, aquí en las calificaciones se maneja la puntuación, bueno, la puntuación está aquí por defecto, ¿cierto? Y en las calificaciones hay una parte que dice tipo de consolidación. ¿Qué es eso? Resulta que el estudiante puede participar varias veces. Entonces, uno como tutor, como moderador del foro, va calificando cada participación. Entonces, él hace una primera participación, hace otra, puede hacer otra. Las que pronto uno le sugiera o las que él quiera, si el foro es abierto, generalmente uno, cuando hace los foros, ya pone un límite, ¿no? Es mínimo, bueno, 3 participaciones, entre 3 y 5, qué sé yo. Y entonces uno puede, eso lo vamos a ver en el próximo, en el próximo capítulo, que es la administración del foro. Uno califica cada participación y en esta opción de calificaciones, en tipo de consolidación, le dice, bueno, la nota definitiva del foro es el promedio de todo lo que califiqué, o la calificación máxima o la calificación mínima, ¿cierto? Normalmente, digámoslo así, aunque esto no es una regla, uno podría decir que el promedio, ¿cierto? Uno podría decir, listo, ya le califiqué 5 veces, y que él saque el promedio de todas las notas que yo le he calificado por los aportes. Es muy importante eso de calificaciones para calificar, para darle un valor a esa participación del chico dentro de los foros. Y aquí está el puntaje máximo, ¿no? Uno le puede cobrar 50, 100, lo que uno considere pertinente como tal. Luego, si uno quiere, aquí está, esto si uno lo desea, ¿no? Colocarle fecha desde y fecha hasta el foro, porque muchas veces está en la semana, pero yo podría decir, no, yo quiero que sea solamente 3 días de la semana, entonces le coloco una fecha inicial, como ustedes lo ven acá, ¿cierto? Como yo quiera, ¿cierto? O le colocaría una fecha final, ¿cierto? Que también sería otra opción importante dentro de este concepto, ¿cierto? La fecha inicial, la fecha desde y la fecha hasta. Porque repito, como les comentaba, puede ser que el foro esté toda la semana abierta, o puede ser que únicamente lo quiera abrir de jueves a domingo, o bueno, qué sé yo. Entonces también se puede manejar el límite de las fechas. Luego de ya indicarle el nombre del foro, la descripción del foro y las calificaciones de las participaciones, ¿cierto? Como tal, voy a la parte final y le digo guardar cambios y regresar al curso. Él ahí me ubica el foro, se lo ven acá, ¿cierto? En la parte inferior de la semana número 1, foro de ejemplo, y lo que debo hacer es tomarlo de la flechita y moverlo a donde debe ir, que es en aspectos colaborativos. Es muy importante, esa es una norma, casi que una regla de la educación virtual, ¿cierto? Tácita. Y es que en el foro, la primera participación debe ser del tutor, cualquiera que sea el foro. De presentación, si es de presentación, pues el primero que debe presentarse es el tutor.
Si es un foro temático, el tutor debe colocar el tema, digamos, las frases detonadoras para que la gente empiece a participar. Y si es un foro de dudas e inquietudes, es invitar a los estudiantes para que ingresen dudas o inquietudes. Entonces, es importante, después de que ubiquemos el foro, que piquemos en él, aquí en foro ejemplo, piquemos en él, ¿cierto? Y nosotros seamos los primeros, aquí está la descripción del foro, y le digamos añadir un nuevo tema de discusión, ¿cierto? Y entonces, aquí sería, digamos, la primera parte, voy a colocar así, pero aquí podría ser, por ejemplo, si es un foro de presentación, entonces presentación del tutor, ¿cierto? Y aquí la descripción del mensaje, que puede ser la presentación del docente tutor, ¿cierto? Que puede ser el tema y la frase detonadora, cuando se trate de un foro temático, o sencillamente la invitación para indicar las dudas e inquietudes. Pero siempre es muy importante que el docente sea el primero en participar, ¿no? Entonces el docente añade la primera participación, ¿cierto? Que sería la presentación, el foro temático el tema que voy a desarrollar, o invitarlos a que participen en las dudas e inquietudes. Inclusive en esta participación, si el docente, por ejemplo, si para ese foro hay que leer algún material, aunque ya puede estar en recursos, uno lo puede agregar aquí. Entonces aquí uno puede agregar un archivo adjunto y puede agregarle algún material especial para ese foro, un archivo PDF, un archivo, lo que yo considere pertinente. Le decimos enviar al foro. Él me dice que el mensaje ha sido añadido, que tengo 30 minutos para hacer algún cambio, y le digo continuar. Y entonces aquí ya aparece, ¿no? Aparece del foro de participación, ya aparece la primera participación, que sería la del docente, presentando es un foro social, o presentando el tema y la frase detonadora si es un foro temático, o invitando a que la gente escriba sus dudas e inquietudes si es un foro para ese fin. Voy a regresar, entonces aquí recuerda que aquí en esta línea está el curso, aquí está el curso, ¿cierto? Como tal, regreso al curso de acompañamiento y ya tendríamos entonces ubicado nuestro foro, y también tenemos la primera participación, que debe ser obviamente del tutor. Vamos ahora a agregar el concepto del chat. Recordemos que el foro es una comunicación asincrónica, que es muy interesante, muy utilizada en el aprendizaje colaborativo de la educación virtual, porque el estudiante no requiere estar conectado en línea con el docente para poder participar. El docente ubica los temas, ubica los comentarios, y el estudiante, a medida que él pueda, va ingresando, va leyendo, va participando de esa forma. El chat que vamos a ver ahora sí es comunicación en línea, entonces ahí se requiere cuadrar una fecha y una hora y que todos se encuentren en ese momento. Entonces estamos en la semana 1, le decimos añadir actividad o recurso, buscamos el chat, que aparece el chat, ¿cierto? Como tal, y le decimos agregar. Entonces cogemos chat y le decimos agregar, y llegamos directamente al chat. Aquí en el nombre de la sala, pues básicamente es para qué, ¿no? ¿Cierto? Es el nombre del chat, o sea, ¿para qué sería ese chat? ¿Cierto? ¿Para qué se requiere ese chat en ese momento, como tal? Y también la descripción, ¿cierto? La descripción del chat. La descripción del chat, para que las personas sepan. Entonces aquí el chat puede ser, por ejemplo, vamos a hablar aquí sobre reglas o normas o indicaciones sobre el proyecto de investigación, ¿cierto? Como tal. Y aquí se hace la descripción del chat. Entonces, generalmente los chats se utilizan mucho en estos cursos de acompañamiento, por ejemplo, antes de un parcial o antes de alguna actividad relevante, como para que la gente tenga mayor claridad si lo requiere, ¿no? No es algo obligatorio porque, repito, requiere la presencia. Entonces, nombre de sala es el nombre del chat, y una pequeña descripción del chat como tenemos acá, ¿cierto? Para este punto que tenemos en esta parte. Y aquí aparecen las sesiones. Entonces aquí le decimos para cuándo, en las sesiones le decimos para cuándo es el foro, perdón, para cuándo es el chat. Entonces aquí me dice que la cita es,
Entonces yo le puedo colocar acá para cuando la cita, entonces le doy la cita al foro, ¿cierto? Que yo tenga acá, la cita, o sea, cualquier fecha que yo tenga acá, y obviamente le manejaría la información, ¿cierto? ¿A qué horas? Entonces el foro sería, no sé, a las 7, 8 de la noche, no sé, ustedes consideran pertinente, ¿cierto? Entonces, el día a las 19 a las 19:00. O sea, aquí me va a decir que la próxima cita para el foro es el 23 de enero de 2018 a las 19:00, ¿cierto? Para que la gente tenga ese tipo de manejo. Entonces, es importante, ¿no? En sesiones, ¿cuándo es el foro? Perdón, ¿cuándo es el chat? La próxima cita es la cita del chat, por aquí la selecciono, ¿cierto? Tanto la fecha como la hora, ¿cierto? Para ese punto. Y luego le digo guardar cambios y regresar al curso. Y ya aparece el chat ubicado, ¿cierto? Dentro de la semana. Lo tomo de la flechita, recuerdan, y lo muevo a los aspectos colaborativos, ¿cierto? Como tal. Recordemos que el chat, como es sincrónico, requiere la presencia en ese momento de el docente y los estudiantes. Por eso es que es una herramienta que se debe utilizar solo cuando se necesite, ¿no? Porque obviamente no siempre se podrá encontrar los estudiantes dispuestos a encontrarse a una hora específica, pero para aspectos muy relevantes es útil. Se recomienda mucho el foro, porque el foro sí es asincrónico y permite pues ese manejo un poco más flexible del espacio y del tiempo. Entonces, con esto ya terminamos esa sección llamada aspectos colaborativos. Espero que nos haya quedado muy clara y vamos a terminar este video para luego ya seguir con las demás temáticas del estándar del aula extendida de la Universidad Santander.